Hemos llegado a nuestra última presentación de esta serie con Jesús en su santuario. Ha sido una serie larga, pero muy sustanciosa, para que usted la escuche con tiempo, porque sé que hay mucho que digerir en toda esta temática que nosotros hemos tenido. Ya hemos visto el santuario, ya hemos hablado de los muebles, del significado de cada implemento del santuario. Hemos estudiado las ofrendas también y cómo se aplican a Cristo y a nuestra vida. También hemos estudiado las fiestas solemnes y su cumplimiento profético en nuestro tiempo. Y no quisiera cerrar esta serie sin hablar de una figura muy importante en todo este proceso, que lo hemos leído una y otra vez, y es el sacerdote. Sí, el santuario sería nada si no fuese por el sacerdote, pues el sacerdote es aquel encargado de realizar los servicios del santuario. Entonces, en esta última presentación vamos a hablar del sacerdote. Le hemos titulado a este tema Con Jesús, nuestro sumo sacerdote. Así que les invito a que por favor me acompañen para tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre bueno, te agradecemos porque has estado con nosotros en esta maravillosa serie. Hemos llegado al final de ella y pido que en este último tema, así como en los demás temas, tu Espíritu Santo hable con poder a los corazones de cada uno de tus hijos. Y que al estudiar el sacerdote, Señor, podamos entender de manera más clara el hermoso ministerio de nuestro querido Jesús, nuestro sumo sacerdote. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El sacerdote pertenecía a la tribu de Leví. De acuerdo a la ley, solo aquellos de la tribu de Leví podían oficiar en el santuario. Y los sacerdotes se distinguían por su vestimenta. Ahora, habían dos órdenes de sacerdote. El sacerdote común, quien estaba encargado de oficiar en el servicio diario, en el servicio continuo, que hemos hablado de él. Y estaba el sumo sacerdote, quien mediaba y oficiaba durante el día de la expiación, y era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo. Vamos a comenzar entonces a hablar de las vestiduras del sacerdote común. Vayamos al libro de Éxodo, el capítulo 28, el versículo 2. Éxodo capítulo 28, el versículo 2 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. ¿Para qué fueron hechas esas vestiduras? Para honra y hermosura. Así que la vestimenta del sacerdote evoca hermosura, evoca honra, y a la vez nos enseña que Dios es un Dios de buen gusto. Dios es un Dios de belleza. Aún en la vestimenta podemos ver parte de la belleza y el orden de Dios. Hablando de esas vestiduras, Patriarcas y Profeta, la página 319 nos dice: todo lo relacionado con la vestimenta y la conducta de los sacerdotes había de ser tal que inspirara en el espectador el sentimiento de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que se exigía a los que se acercaban a su presencia. Es decir, cuando una persona miraba al sacerdote o al sumo sacerdote, miraba sus vestimentas, y ya vamos a ver en qué consistían esa vestimenta, esa persona debía ser inspirada con la santidad de Dios, con la pureza que exigía a aquellos que se acercaban a su presencia. Ahora, hoy nosotros no se espera que nos vistamos como el sacerdote o como el sumo sacerdote, pues el orden de los sacerdotes cesó cuando Cristo vino. Jesús ahora tomó el oficio de los sacerdotes y Él es el único verdadero sacerdote y sumo sacerdote. Pero aún así,
aquellos que son hijos de Dios, que Pedro les llama real sacerdocio, porque hay un sacerdocio espiritual, el sacerdocio de todos los creyentes, todo aquel que acepta a Cristo Jesús, se convierte en un sacerdote también espiritual en esta tierra. Y Pedro nos llama real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es 1 de Pedro 2:9. Así que como sacerdotes espirituales, también entonces nuestro vestido debe inspirar en los que ven un sentimiento de santidad a Dios. Aquí entonces vemos un mensaje en cuanto a la reforma del vestido, que casi no se habla de eso. Quizá uno de los temas que más ha sido rechazado por nosotros, que al tal punto en que ya hasta se da temor de hablar de este tema por el rechazo, es la reforma del vestido. Así que en las vestiduras del sacerdote vamos a sacar varias lecciones, tanto espirituales y también relacionadas a la reforma del vestido. Hablemos entonces de las vestiduras del sacerdote común. La Biblia es bien específica en cuanto a eso. Vamos a comenzar con la prenda más íntima, que es la ropa interior. ¿Sabías tú que aún la ropa interior se describe? Si vayamos allí a Éxodo, el capítulo 28, versículo 42. Éxodo capítulo 28, versículo 42 nos dice: y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos, esa es la cintura, hasta los muslos. Era como una pantaloneta prácticamente. Ahora el lino es un tipo de tela blanca, muy pura, de buena calidad, que debía cubrir desde los lomos hasta los muslos para cubrir su desnudez. Ahora, podríamos entonces aquí hacer una aplicación que el sacerdote, aún en lo más íntimo de su ser, aún en las pasiones, el sacerdote debe ser una persona que tenga los pensamientos y también sus pasiones puras, así como el lino blanco, como el lino puro que representa la justicia de Cristo. Entonces, el real sacerdocio al cual nosotros hemos sido llamados comienza en lo más interno. Y he comenzado primero con lo interno, porque cuando hablamos de la reforma del vestido, muchas veces solamente nos concentramos en lo externo, en cómo debemos vestir, qué colores debemos usar, de qué largo debe ser el vestido, pero esas cosas no tienen real valor si la parte interna de nuestro ser no corresponde a lo externo. Entonces comenzamos con lo más interno. Los calzoncillos sí debían ser de lino. Las pasiones deben ser puras, deben ser limpias. ¿Sabes? Si hay algo que Dios odia, si hay algo que a Dios le desagrada, es la desnudez. Tanto la desnudez espiritual como también la desnudez física. Por eso a la iglesia de la Odisea, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 18, Jesús dirige las siguientes palabras: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de ¿qué cosa? Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dios le desagrada la desnudez. Y desde el mismo momento que entró el pecado, entró la desnudez. Y por eso lo primero que Dios quiere cubrir de tu desnudez y de mi desnudez es la parte más íntima. Porque la desnudez comienza acá. Él quiere que nuestras pasiones estén sujetadas a la pureza de la justicia de Cristo Jesús. Ahora, en Apocalipsis 16, versículo 15, en el contexto de la sexta plaga, hay un interludio aquí, hay un paréntesis,
donde se hace un llamado y una invitación a aquellos que desean permanecer firmes en la batalla del Armagedón. Y nos dice Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande como desnudo y qué cosa, y vean su vergüenza. Parece ser que para Dios esto es algo serio. ¿Qué ropas son las que debemos guardar? Las ropas de la justicia de Cristo Jesús. Es decir, que hay de aquel que anda desnudo sin la justicia de Cristo Jesús, porque esa persona anda desnuda y está expuesta a que se le vea su vergüenza. Ahora, eso también aplica a el vestido físico, el vestido externo, porque así como la desnudez espiritual es ofensiva a Dios, así también lo es la desnudez física. Vamos a mirar que los calzoncillos solos no eran suficientes para cubrir la desnudez, porque había por encima estaba la túnica bordada. Y hablando de esa túnica bordada, Éxodo 28:39 nos dice, bordarás una túnica de lino. Bordarás una túnica de lino. Entonces, igual que los calzoncillos, esta túnica estaba hecha de lino. Ahora, en el mismo libro, en Éxodo, esta vez el capítulo 39, el versículo 27, hablando de la misma túnica, dice igualmente, hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Jesús también, como nuestro sumo sacerdote, Juan lo vio vestido de esta túnica blanca. En Apocalipsis 1:13, Juan da la descripción y leemos, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba ¿hasta dónde? Hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Noten, la túnica que Juan vio de Jesús le llegaba hasta los pies, es decir, lo cubría completamente. La sierva del Señor comenta sobre esta túnica en Patriarcas y Profetas, en la página 318, y ella dice, las vestiduras del sacerdote común eran de lino blanco tejidas de una sola pieza. Se extendía casi hasta los pies y se ceñían en la cintura con una faja de lino blanco bordada de azul, púrpura y rojo. Algunos detalles importantes. Número 1, era una sola pieza. Jesús también vistió cuando estaba en la tierra una túnica de lino de una sola pieza y llegaba casi hasta los pies, es decir, hasta los tobillos. ¿Qué nos indica esto? Esta túnica cubría las mangas, los brazos, cubría el cuerpo y cubría las piernas, lo cual nos indica que la justicia de Cristo nos cubre completamente. No nos cubre solo parte del cuerpo, nos debe cubrir todo, es decir, la justicia completa de Cristo Jesús obrando en nosotros. ¿Se han preguntado por qué Dios rechazó los delantales que se hicieron a Adán y Eva con hojas de higuera? Cuando Dios se acerca y ellos tejen delantales de higuera porque se vieron desnudos, ¿por qué Dios luego les hace otras túnicas de pieles? Parece ser que para Dios seguían desnudos. Trata de imaginarse un delantal. El delantal quizá le cubre nada más hasta aquí, ¿cierto? El delantal nada más le va a cubrir hasta aquí. Para Dios seguían desnudos. No solamente Dios
rechazó esa vestimenta por el sentido espiritual que tenía, que era Adán y Eva tratando de cubrir su desnudez con sus propias obras. Esa es la lección espiritual, pero también vemos allí una lección, un principio para nuestra vestimenta. Los delantales solamente los cubrían a medias. La ropa del cordero los cubría completamente, esas pieles que Dios les hizo. Deseado de todas las gentes. En la página 509 nos dice la sierva del Señor: la santidad es integridad para con Dios. Es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. Así como el vestido cubría completamente el cuerpo, así la santidad es la entrega total del corazón. Entrégale a Dios todo tu cuerpo, no reserves nada para Él. Permite que Él te cubra completamente con su justicia. Ahora este cinto, este manto era sujetado con un cinto. Y hablando del cinto nos dice Éxodo 39, 29 lo siguiente: también el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Esos colores ya estamos familiarizados con ellos, pues son los mismos colores que están en el velo del atrio y también está en las cortinas del santuario. Tenemos el blanco, que es el lino, tenemos también el azul, púrpura y carmesí. El blanco representa la pureza, la justicia de Cristo, el azul representa la ley de Dios, el púrpura representa la realeza y el carmesí pues representa el pecado y también el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, el cinto representa el servicio. ¿Por qué? Como en aquel entonces las personas solían vestir con esos vestidos largos, tanto los hombres como las damas, había momentos en que debían ejecutar alguna tarea que fuese apremiante. Y ellos debían moverse rápido. Si dejaban ese vestido así flotando, pues no les permitía una mejor movilidad. En algunas ocasiones ellos tenían que remangarse un poco el vestido y luego ceñirse. Eso es lo que significa esa expresión que aparece varias veces en la Biblia, de ceñirse los lomos. ¿Por qué? Porque al usted amarrarse el vestido a la cintura, pues de esa manera usted puede correr o caminar más rápido. ¿Ustedes recuerdan en la historia de Eliseo, Giesi y la Sunamita? Cuando murió su hijo y Elías, Eliseo mandó a Giesi a que fuese y lo resucitara o lo sanara. Una de las instrucciones que le dio Eliseo a Giesi es: ciñe tus lomos y no saludes a nadie en el camino. Usted puede leerlo allí en 2 de Reyes 4, 29 al 31. ¿Por qué? Porque es necesario que él fuera rápido a la casa, es necesario que él estuviese libre de poder correr y que ese vestido no le incomodara. Entonces el cinto es símbolo del servicio. Jesús, hablando de su misión a esta tierra, dijo, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús entonces es el mejor ejemplo de servicio. Jesús es el mejor ejemplo de sacrificio. Él vino a esta tierra, Él vino a este mundo, no para ser servido, sino para servir. El sacerdote entonces, que tiene siempre su túnica ceñida, significa que él siempre debe estar dispuesto para servir. Y nosotros, como real sacerdocio, como nación santa, así como el sacerdote, debemos estar siempre listos para servir a otros, para servir al prójimo, para servir a Dios en su causa. Saben que el cinto también es un elemento que vemos en la armadura de Dios, en Efesios el capítulo 6, el versículo
14. Efesios el capítulo 6, el versículo 14. No voy a entrar en detalles en todos los elementos de la armadura de Dios porque estamos concentrados en las vestiduras del sacerdote, pero hay algunas similitudes. Por ejemplo, la armadura de Dios también tenía un cinto y nos dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Noten qué interesante, de nuevo el vestido se compara con la justicia y aquí al cinto se le llama ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y qué es verdad? Bien, la ley es verdad, la palabra es verdad, Jesús es la verdad. Así que aquellos que están listos para servir son aquellos que cumplen la ley, pues la ley es amor a Dios y amor al prójimo, es decir, ese cinto de la ley de Dios me indica mi obligación hacia con Dios y mi obligación hacia con mi prójimo. En la palabra del Señor nosotros encontramos lo que Dios espera de nosotros, cómo Dios desea que nosotros le sirvamos. Ese es el cinto de verdad. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 29, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 29, dice, la verdadera santidad es integridad en el servicio de Dios. De nuevo, noten aquí el concepto de santidad que tiene que ver con la vestidura blanca, está relacionada con el servicio de Dios. Sigue diciendo, esta es la condición de la verdadera vida cristiana. Cristo pide una consagración sin reserva, un servicio indiviso. Pide el corazón, la mente, el alma, las fuerzas. No debe agradarse al yo. El que vive para sí no es, ¿qué cosa? No es cristiano. Qué palabras más fuertes. Esa última frase. Voy a volverla a repetir. El que vive para sí no es cristiano. Y si no es cristiano, no es real sacerdocio. Por eso es que el cristiano debe siempre mantenerse con la correa puesta. Y no solamente la correa literal, porque no queremos que se nos caigan los pantalones, sino también debe siempre mantenerse con la correa de la verdad, que es el servicio, que nos lleva al servicio. Pues el que vive para sí, ¿qué cosa? No es cristiano. El Evangelio de Lucas, el capítulo 12, versículo 35, parte de las instrucciones que Jesús dio de cómo debería estar el pueblo mientras Él estuviese lejos. Antes que Él viniese por segunda vez, Jesús dijo, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ahora, ¿saben? Muy interesante y aquí me estoy deteniendo bastante tiempo porque hay mucho que la Biblia dice acerca del cinto. Me parece fascinante todas las lecciones que podemos sacar. En una ocasión, y vamos a ir allí a Jeremías, el capítulo 13, versículos 1 y 2, Dios le pidió a Jeremías que hiciera un acto un poco extraño. Esa es una parábola actuada, la parábola del cinto escondido. Para los que no han leído esa historia, vamos a leerla aquí en Jeremías, el capítulo 13. Vamos a leer los versículos 1 y 2, y luego leeremos el 4 y así saltaremos algunos textos. Jeremías capítulo 13, versículos 1 y 2, dice, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. A ver, qué cosa tan extraña a veces Dios le pide a sus hijos. A Oseas le pide que se case con una meretriz. A Isaías en una ocasión le pidió que andara con ropa interior por 3 años por las calles de Jerusalén mostrando sus nalgas. Y a Jeremías acá le pide que se compre un cinto y que se lo coloque. Una vez a Ezequiel le puso que comiera pan cocido en estiércol humano.
Todas esas cosas parecen un poco extrañas, pero esto en la Biblia se llama parábolas actuadas, es decir, a través de esos actos Dios quiere dar una enseñanza. A ver, ¿cuál es la enseñanza? Vamos al versículo 4. La palabra de Dios de nuevo viene a Jeremías y le dice, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y ve al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Ahora saltémonos al versículo 6, así lo hizo Jeremías, lo escondió, y versículo 6 dice, sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Debió haber estado muchos días ese cinto escondido para que se pudriese. Estaba ya en el Éufrates. Detalle clave también en esta parábola actuada es en el Éufrates, el río Éufrates, que quedaba en la frontera norte de Israel. ¿Qué significa esto? Vamos al versículo 8 hasta el versículo 11. Aquí está la explicación de esta parábola. Vino mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, escuchen, que para ninguna cosa es bueno. ¿Están viendo allí el concepto del servicio? Israel se había inhabilitado para ser útil. Ya Israel no era útil para Dios. ¿Por qué? Porque se habían ido en pos de dioses ajenos. Estaban sirviéndole a los dioses ajenos. Y dicho sea de paso, la idolatría, el principio de la idolatría, ¿saben cuál es? El principio de la idolatría es adoración a uno mismo. Pues los ídolos que hacían eran ídolos de acuerdo a su propio entendimiento y a su propia semejanza. El que adoraba un ídolo, él se estaba adorando a sí mismo, porque ese ídolo era producto de su propia imaginación. Versículo 11 dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza, por honra, pero no escucharon. Así que aquí vemos cuán triste fue la situación de Israel. Es decir, si nosotros vivimos para nosotros mismos, si tenemos ídolos en nuestro corazón, dijo la sierva del Señor, no somos cristianos. Y estas son palabras muy fuertes. Para ninguna cosa es bueno. Ahora vayamos a otro elemento de la vestidura, y esta es la mitra o el turbante. Nos dice Éxodo 39, 28. Éxodo 39, 28 dice asimismo, la mitra de lino fino. Entonces esta mitra, al igual que el resto de las partes del vestido, de las piezas de esta vestimenta, eran de lino. Es la tela favorita del santuario. Así como los calzoncillos debían mantener las pasiones santas, la mitra en la cabeza debía mantener la mente y los pensamientos santos cubiertos de la justicia de Cristo. Éxodo 3, versículo 5. Éxodo 3, versículo 5, hablando de la reverencia que debemos tener al acercarnos a Dios, dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué Dios le dijo eso a Moisés? Aquí la tenemos el comentario. Vamos a Patriarcas y Profetas, la página 318.
Ante la zarza ardiente, se le ordenó a Moisés que se quitara las sandalias porque la tierra en que estaba era santa. Tampoco los sacerdotes debían entrar en el santuario con el calzado puesto. Las partículas de polvo pegadas a él habrían profanado el lugar santo. Debían dejar los zapatos en el atrio antes de entrar en el santuario. Y también tenían que lavarse tanto las manos como los pies antes de servir en el tabernáculo en el altar del holocausto. En esta forma se enseñaba constantemente que los que quieran acercarse a la presencia de Dios, aquí está el principio, la elección, deben apartarse de toda impureza. Por eso los detalles, la cabeza, el cuerpo, los calzoncillos, para cubrir todo. Es decir, todo debe ser puro. Saben, hay algunos cristianos que dicen, sí, nosotros debemos vencer solamente en los pecados externos, pero los pecados internos, hay unos pecaditos que no podemos vencer. Hay ciertos pensamientos que simplemente no tenemos control sobre ellos y debemos aprender a vivir con ellos. Vean, la vestidura del sacerdote no nos enseñan eso. Las vestiduras del sacerdote nos enseñan que las pasiones y los pensamientos es posible tenerlas bajo la sujeción de Cristo. Ahora, esta era entonces las vestiduras del sacerdote común. Vamos a las del sumo sacerdote. Estas son más fascinantes todavía, mucho más detalladas. Entonces nos dice en el libro de Levítico, capítulo 16, versículos 3 y 4. Al igual que el sacerdote común, el sumo sacerdote tenía la misma túnica blanca sobre él. Nos dice Levítico 16, 3 y 4, con esto entrará Aarón en el santuario. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Entonces, en el servicio del día de la expiación que correspondía al atrio y al lugar santo, Aarón usaba el traje común. Pero cuando él terminase de hacer la expiación por sí mismo, noten lo que dice ahora el versículo 23 y 24 de Levítico 16. Aquí vemos dos juegos de prendas. Nos dice Levítico 16, 23 y 24, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. ¿Notaron allí las dos vestiduras? Después de él oficiar por sí mismo, se quitaba las vestiduras de lino comunes y luego se colocaba sus vestidos. Y ahí donde dice se colocaba sus vestidos hace referencia a las vestiduras sumos sacerdotales. En Hechos de los Apóstoles, la página 27, nos dice lo siguiente: así como en el servicio típico, el sumo sacerdote ponía a un lado sus ropas pontificias y oficiaba con el blanco vestido de lino del sacerdote común, así Cristo puso a un lado sus ropas reales, fue vestido de humanidad, ofreció sacrificios siendo él mismo el sacerdote y la víctima. Como el sumo sacerdote, después de realizar su servicio en el lugar santísimo, salía vestido con sus ropas pontificias a la congregación que esperaba, así Cristo vendrá la segunda vez, cubierto de vestidos tan blancos que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Él vendrá en su propia gloria y en la gloria de su Padre, y toda la hueste angélica lo escoltará en su venida. Noten, de nuevo vemos dos
juegos de trajes. Tenemos las ropas comunes, ¿ok?, que eran para oficiar en el atrio, en el lugar santo, y tenemos las ropas pontificias o las ropas sumos sacerdotales, que eran para oficiar en el lugar santísimo en el día de la expiación por el pueblo. Ahora, en Éxodo 28:4, vemos los implementos o los elementos que eran parte de esta vestidura sumo sacerdotal. Éxodo 28:4 dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Vamos a mirar entonces cada una de ellas. Muchas veces con una imagen es muy fácil ilustrar las diferentes vestiduras del sumo sacerdote, pero quiero que utilicen ustedes su imaginación. La ropa interior, como mencionamos, era igual que la ropa interior del sacerdote común. Volvámoslo a leer allí en Éxodo 28, 42 y 43. Nos dice: les harás calzoncillos de lino. Esta vez ya está hablando del sumo sacerdote. Para cubrir su desnudez delante serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, y para que no lleven pecado y mueran. ¿Ok? Ahora, la túnica bordada, de nuevo, es la misma que usaba el sacerdote. Pero vamos a la túnica azul, que esta es la que es adicional, el manto azul, que le llama aquí en Éxodo 28:4, esta es la túnica bordada. Esa es la que se refiere allí, a la túnica bordada. Nos dice, en cuanto a esa túnica, una cita de Patriarcas y Profetas, la página 319. Las vestiduras del sumo sacerdote eran de una tela muy costosa, de bellísima hechura, como convenía a su elevada jerarquía. Además del traje de lino del sacerdote común, llevaba una túnica azul, también tejida de una sola pieza. Habíamos dicho en presentaciones anteriores, y les vuelvo a dar la referencia bíblica en Números 15, 37 al 41, que el azul, el color azul, representa la ley de Dios. Así que aquí tenemos esta túnica azul que está por encima de la túnica blanca, lo cual indica que la santidad está relacionada con la ley de Dios, pues la ley de Dios es el trasunto del carácter de Dios. Ahora, esa túnica azul tenía en sus orlas unos implementos, y vamos a leer qué implementos tenía allí. Éxodo 28, versículo 33. Éxodo 28, 33 nos dice: y en sus orlas, es decir, en el borde, harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Qué interesante, ¿para qué era eso? Las granadas de azul, púrpura y carmesí, y las campanillas. Las campanas pueden representar nuestro testimonio a los demás junto con los frutos de Cristo. Es decir, son nuestros frutos los que dan testimonio a otros de nuestra relación con Cristo. Y esos frutos están relacionados con guardar la ley de Dios, el color azul. Ahora, es interesante que no habla de otro tipo de fruta, como era muy común el dátil, o como era muy común los higos en esa región, o las uvas, pero habla es de las granadas. ¿Por qué las granadas? Cuando usted abre una granada, usted va a notar, el pomegranate, usted va a notar que la granada tiene muchas semillas. Y esas semillas están rodeadas de un jugo rojo y una pulpa roja que parece sangre. La semilla en la Biblia representa también la palabra de Dios. Y cada promesa de la palabra de Dios
está bañada con la sangre de Cristo Jesús que garantiza el cumplimiento de esa promesa. Y a través de esas promesas nosotros podemos testificar a otros del amor de Dios. ¿Recuerdan ustedes en una ocasión una mujer, esto lo encontramos en Lucas 8, 43 y 44, una mujer que tenía un flujo de sangre? Escuchó que Jesús iba pasando. Jesús iba en dirección a la casa de Jairo. Le habían dicho que la hija de Jairo estaba muy enferma. Y a esta mujer se le ocurrió una idea que nosotros diríamos es una idea loca. Se le ocurrió tocar el borde de la túnica de Jesús. ¿De dónde se le surgió esa idea? Yo no sé si ella entendía el significado de la túnica que estamos estudiando, pero definitivamente la fe de esta mujer era muy grande. Ella decide tocar el borde del manto de Jesús. Y leemos aquí en Lucas 8, 43 y 44, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Ahora, el manto de Jesús no tenía campanillas y el manto de Jesús no tenía granadas, pero simbólicamente este manto tenía las granadas y las campanas. Esta mujer por la fe, como leemos en Lucas 8:11, la semilla es la palabra de Dios, ella tuvo fe en la palabra de Dios. Ella tuvo fe en las promesas de Dios y fue su fe la que la sanó. Hay poder en la palabra de Dios, hay poder en cada mandamiento. Palabras de vida del Gran Maestro, la página 20 nos dice, en cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio de los cuales pueden cumplirse el mandamiento y la promesa. Aquel que por la fe recibe la palabra, está recibiendo la misma vida, el carácter de Dios. Para mí la semilla guarda tantos misterios. Usted mira una semilla, imaginémonos una semilla de naranja, tan pequeña. ¿Y quién va a creer que allí dentro de esa semilla hay un árbol? Hay un árbol que por muchos años va a dar cientos y cientos y cientos de frutos. Cada mandamiento y cada promesa de la palabra se halla el poder, la misma vida de Dios. Ahora, ¿para qué eran las campanillas? Bien, imagínense cuando el sacerdote estaba oficiando, pues escuchaba el sonido de la campanilla y como la congregación no podía seguirlo a donde él estaba, solamente por la fe podía escuchar el sonido de las campanillas. Campanilla entonces también hace referencia a la fe. Hoy no podemos nosotros ver a Cristo literalmente, no podemos ir literalmente donde Él está, pero por la fe sabemos que Él está allá, ministrando por nosotros. Ahora estudiemos acerca del efod. El efod era otra túnica, un delantal que estaba por encima de la túnica azul. Nos dice Éxodo 28:6. Éxodo 28:6, hablando del efod, nos dice, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. De nuevo encontramos esos colores y aquí adicionalmente tenemos el oro. Esta era una parte, quizá era la parte más hermosa, de las partes más hermosas de la vestidura, porque era un delantal tejido de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, de obra primorosa. Ahora, ¿cómo se tejió el oro allí? En Éxodo 39:3 leemos, Éxodo 39, versículo 3, y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor
primorosa. Entonces, imagínense eso, láminas de oro, las hicieron planas y luego las cortaban bien diminutamente para sacar hilos de oro, y esos hilos de oro los cosían para hacer el efod. O sea que esta era una pieza también bastante costosa. Hablando sobre el efod, nos dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, la página 319. Sobre esto llevaba el efod, vestidura más corta, de oro, azul, púrpura y escarlata, y blanco, rodeada por una franja de los mismos colores, hermosamente elaborada. El efod no tenía mangas, y en sus hombreras bordadas con oro tenían engastadas 2 piedras de ónice, que llevaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Entonces aquí en sus sombreras, bordadas de oro, tenía 2 piedras de ónice que llevaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Y qué lindo eso, qué lindo ese detalle, porque el sacerdote llevaba sobre sus hombros la carga del pueblo de Israel. El que es pastor, el que es líder espiritual debe llevar sobre sus hombros la carga de su pueblo, la carga de su iglesia, de llevar sobre sus hombros la carga de la obra de Dios. Estamos escritos en los hombros de Cristo Jesús. Hablando de esas sombreras, nos dice en Éxodo 39:4. Éxodo 39:4 dice, hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus 2 extremos. Ahora, ¿cómo fue que hicieron esas piedras que se colocaban allá? Porque también eso es un detalle muy interesante. Vamos a Éxodo 28, versículos 9 y 10. Éxodo 28, versículos 9 y 10 dice, y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Ahora, para que esa piedra pudiese estar allí engastada, pues debía ser bien pulida para que pudiese caber en el molde. ¿Quieren saber qué nombres estaban en cada piedra? Bien, nos dice que debían ser conforme al orden de su nacimiento. Es decir, que en la primera piedra, la del hombro derecho, estaba Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan y Neftalí. Esos son los nombres que estaban en la piedra derecha. Y en la izquierda estaba Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Esos son los que estaban en el hombro izquierdo. Así que, ¿qué lección nos enseña eso hoy? Así como el sumo sacerdote tenía los nombres de las 12 tribus en sus hombros, Jesús también nos lleva a nosotros en sus hombros. Y por eso nos invita a que echemos toda nuestra carga sobre Él. Gloria a Dios, qué linda esa lección. En Salmo 55, versículo 22, vemos esa invitación. Salmo 55, 22. Una invitación para ti que quizás estés atribulado, que quizás estés cansado, que quizás estés cargado. Salmo 55, 22 te dice, una invitación de Cristo para ti, hermano, echad sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Llévale la carga, llévale tus cargas financieras, llévale la carga de tus hijos, llévale la carga de tu salud, llévale la carga de tus pecados, de tus luchas espirituales. Lleva esa carga y Él te sustentará. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, también leemos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, el sumo sacerdote también tenía un cinto, pero el cinto del sumo sacerdote, de hecho el cinto del sumo sacerdote era igual que del sacerdote común.
nos dice en Éxodo 28:8. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. La diferencia es que este cinto tenía oro al igual que el efod. Pero había algo más que era parte del efod y se llamaba el pectoral del juicio. ¿Qué era el pectoral del juicio? El pectoral del juicio era más o menos una placa que se colocaba acá, estaba justo sobre el pecho, por eso se llama el pectoral, y esa placa tenía 12 piedras. Y en cada piedra estaba el nombre de uno de los hijos de Israel, de una de las 12 tribus, al igual que en las piedras de los hombros, pero acá cada nombre estaba en una piedra por separado. Leemos en Éxodo 28:15 al 16, nos dice: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Entonces, 1 palmo más o menos es esta, a ver, para que podamos ver acá, más o menos es esta distancia, o sea, de largo y 1 palmo de ancho. O sea, más o menos ocupaba aquí el pecho, este cuadrado. Ahí entonces habían 4 cuadrados cuando estaba doblado, 2 anillos y cordones de oro, se colocaban 12 piedras allí en sus engastes. Y cuando estudiamos acerca de esas piedras, vamos a ver que eran las mismas 12 piedras o similares de las cuales Lucifer estaba vestido en el cielo. Ahora, al lado de ese pectoral del juicio habían 2 piedras más, que se llamaban Urim y Tumim, donde Dios revelaba su voluntad a el pueblo. Ahora, hablando de cómo estaban ubicadas y cuáles eran las piedras preciosas que habían acá, no vamos a leer todo, pero nos dice Éxodo 28, 17 al 21. Quiero simplemente mencionarlos. Hay 12 piedras. La primera es sárdica, y en esa piedra estaba grabado el nombre de Rubén. La segunda es topacio, y ahí estaba el nombre de Simón. La tercera, en la primera hilera, es carbunclo, y ahí estaba Leví. Luego pasamos a la segunda hilera y está la esmeralda. El nombre de Judá estaba grabado allí. Zafiro, el nombre de Dan. Diamante, estaba el nombre de Neftalí. Pasemos a la tercera hilera. El jacinto, ahí estaba el nombre de Gad. Ágata, ahí estaba el nombre de Aser. Amatista, el nombre de Isaacar. Pasemos a la última hilera. Berilo, el nombre de Zabulón. Ónice, el nombre de José. Y jaspe, el nombre de Benjamín. Estas piedras, como mencioné, son muy parecidas a las que estaba vestido Lucifer, pero también son similares a las que hallamos en las puertas de la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Si usted compara las del pectoral del juicio y las de la Nueva Jerusalén, son similares a excepción de la cornalina, el crisólito y el crisopaso, y el ágata, que se encuentran en la Nueva Jerusalén, pero no se encuentran en el pectoral del juicio. Pero detalle importante, ¿por qué eso estaba allí? ¿Por qué esos nombres estaban allí? No solamente Dios nos quiere llevar sobre nuestros hombros, sino que Él también nos quiere llevar sobre su corazón. Nos dice Éxodo 28, 29, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová. Oh, qué hermoso saber que Dios nos lleva en nuestro corazón. Cuando el enamorado le dice a la enamorada, te amo, te llevo en mi corazón, es tan especial. Dios también nos lleva a nosotros en su corazón. Por eso el Salmo 40, 17 nos dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Qué lindo saber que Dios
piensa en nosotros. Como dije, al lado del pectoral del juicio estaba el Urim y el Tumim. Eso lo leemos en Éxodo 28:30. Pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. El Urim, que estaba a la derecha, era para mostrar aprobación, y el Tumim, que era la piedra de la izquierda, era para mostrar desaprobación. Y por último, ya para terminar, está la mitra dorada, la lámina dorada. A diferencia de la mitra del sacerdote común, esta lámina tenía una placa que decía santidad a Jehová. No tenemos tiempo para leerlo, pero lo pueden encontrar en Éxodo 28:39 y 28:36 y 37. Así que la mente del sumo sacerdote estaba no solamente pura, sino debía estar separada para Jehová. Santidad a Jehová. Santificación significa apartar para uso santo. Y me gusta comparar esta placa con el sello del Dios, el sello que Dios colocará en nuestras frentes. Porque así también nosotros seremos colocados con un sello, donde estará el nombre de Dios, el sello del Dios vivo, el cual indica que nosotros también somos santidad a Jehová. Quiero terminar con una cita del Espíritu de Profecía, que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 628. Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria. Cada cual recibe una corona que lleva su propio nombre nuevo. Y la inscripción, ¿cuál inscripción? Santidad a Jehová. Querido hermano, hemos llegado al final de esta serie. Y es mi oración que al haber recorrido el santuario, las ofrendas, las fiestas y ahora las vestiduras, podamos tener una apreciación más grande de lo que significa ser santos en Jehová. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta serie. Vamos a orar. Querido Señor, gracias porque podemos, Señor, ser considerados tus hijos. Hemos visto el sacrificio de Jesús por nosotros en cada detalle. Oro para que este sacrificio tenga poder en nuestras vidas y podamos ser santidad a Jehová. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.